SAP Business One nos permite realizar consultas, que consiste en extraer la información que deseamos de entre toda la información contenida en nuestra base de datos. Para ello necesitamos decirle al sistema qué queremos ver, es decir, seleccionar algo desde un lugar donde se den unas determinadas condiciones. Como dato, en lenguaje SQL esto se traduciría en seleccionar una serie de campos de una o varias tablas donde estableceremos o no una serie de condiciones. Hacer consultas puede ser tan complicado como programar en SQL. Lógicamente ese no es el objetivo de este vídeo, pero sí lo es enseñar lo suficiente como para que un usuario pueda explotar un poco el sistema por su cuenta. Pues bien, lo primero que debemos saber es de dónde extraer los datos, es decir, necesitamos saber en qué tabla está el dato que queremos conocer. Después aprenderemos a crear la consulta utilizando el generador de consultas, que es una de las herramientas que pone SAP Business One a nuestra disposición con ese fin. Por último, veremos cómo gestionar la autorización a los usuarios del sistema para que puedan realizar o no diferentes consultas. El objetivo del ejemplo que vamos a ver es obtener un listado de todas las facturas con el detalle de líneas desde una determinada fecha. Empecemos pues aprendiendo a localizar los datos dentro de la base de datos. Para ello nos vamos a Ventas, Factura de clientes y entramos en una factura cualquiera. Para que el programa nos muestre la ubicación de cada campo en la base de datos, lo primero que debemos comprobar es que esa opción esté activada, por lo que nos vamos a Vista, donde Información de sistema debe estar seleccionada. Ahora, si colocamos el puntero sobre un campo, podemos ver en la parte inferior de la pantalla toda la información. Lo que nos interesa es esto, el nombre de la tabla y del campo. Si vamos pasando el puntero por varios campos de la cabecera, veremos que están en la misma tabla, la tabla OINV. Y si hacemos lo mismo sobre los campos de línea, comprobaremos que todos están en la tabla INV1. Una vez que hemos obtenido esa información, podemos irnos al generador de consultas, donde relacionaremos las tablas cuya información queremos obtener. Entramos en Herramientas, Consultas, Generador de consultas. Desplegamos el apartado de condiciones que utilizaremos más adelante y en la caja de texto introducimos el nombre de la tabla de cabecera, OINV. Presionamos tabulador y comenzamos a seleccionar los campos que queremos que aparezcan en la consulta, haciendo doble clic sobre ellos. Por ejemplo, el número de factura, el código de cliente, el nombre de cliente y la fecha. Los campos se pueden organizar tanto por nombre como por descripción para facilitar su localización, haciendo doble clic sobre el nombre de la columna. Al ejecutar nos aparece la consulta con todos los datos seleccionados, número de factura, código de cliente, nombre de cliente y fecha. Pero esta no es la consulta que deseábamos hacer. Nosotros queremos además información de la tabla de líneas de factura que, recordemos, era la INV1. Así que volvemos al generador de consultas para introducir esta segunda tabla. Tras presionar el tabulador, el sistema establece una relación entre ellas por medio de un campo, en este caso, DocEntry. Este es un dato relevante, ya que si la relación entre las tablas no es correcta, podría mezclar datos y presentar la consulta de forma inadecuada. A partir de aquí, seleccionamos los campos que deseamos ver en la tabla INV1, código de artículo, descripción, cantidad, precio y total de líneas. Al ejecutar ahora la consulta ya obtenemos más datos. Ya tenemos en nuestra consulta todas las facturas con los campos que hemos seleccionado en ambas tablas. Sin embargo, esto tampoco es lo que queríamos, ya que en nuestro ejemplo solo queríamos ver las facturas a partir de una determinada fecha, así que volvamos al generador de consultas. Para establecer una condición utilizaremos la sección ¿Dónde? El dato que vamos a utilizar para la condición es la fecha. Así que debemos seleccionar la tabla OINV, ya que el dato de la fecha está en la tabla de cabecera. Y en esta columna encontramos una lista de condiciones. Por ejemplo, si seleccionásemos igual a una determinada fecha, la consulta solo nos mostraría los datos seleccionados de las facturas que tengan esa fecha. Pero como nosotros queremos todas las facturas a partir de una fecha, elegiremos la condición superior o igual a y en la columna Variables seleccionaremos la primera.
Al presionar ejecutar nos aparecerá una ventana donde deberemos concretar la variable, en este caso la fecha a partir de la cual queremos la consulta. Una vez introducida y tras presionar OK, nos aparecerá ahora sí la consulta deseada. Además, podemos ordenar la consulta a nuestro gusto. Para ello, volvemos al generador de consultas y en la sección Clasificar por, indicamos los campos por los que queremos ordenar. Nosotros elegiremos el nombre del cliente. Cuando ya tenemos lista nuestra consulta, la podemos grabar para ejecutarla tantas veces como deseemos. Presionamos grabar y en la ventana que aparece tan solo tendríamos que indicar el nombre con el que queremos grabar la consulta y elegir la categoría donde la queremos ubicar. Si esa categoría existe, la elegimos de entre esta lista. Si por el contrario no existe, presionamos el botón Gestionar categorías para crearla. En nuestro caso, llamaremos a la categoría Informes de ventas y presionaremos Añadir. Todas las categorías deben pertenecer a un grupo, ya que esos grupos se utilizarán después para gestionar las autorizaciones a los usuarios. Lo veremos a continuación. Por eso debemos buscar la categoría en la lista y presionar Asignar grupo. Podemos añadir esta categoría en uno o varios grupos, en este caso lo incluiremos en el grupo 1. Ahora hacemos clic en Actualizar, confirmamos, OK, OK de nuevo, y volvemos a la ventana Grabar consulta. Para grabar la consulta, escribimos el nombre que queremos darle a la misma, seleccionamos la categoría que acabamos de crear y grabamos. Ahora veremos cómo gestionar las autorizaciones, para lo cual nos iremos a Gestión, Inicialización de sistema, Autorizaciones, Autorizaciones generales. Seleccionamos el usuario cuyas autorizaciones deseemos gestionar y en la parte de Informes, Generador de consultas, veremos una lista de consultas grabadas donde encontraremos todos los grupos que veíamos anteriormente. Desde aquí podremos determinar a qué grupos está autorizado el usuario y a cuáles no, seleccionándolo en el desplegable.